Llegamos hoy al segundo mensaje de la serie que estamos tratando los domingos en nuestra iglesia, la serie titulada La Bolsa de Valores Eternos, y que tiene que ver con la administración de los recursos económicos que Dios nos da. Un tema, como ya se señaló el domingo pasado, sin duda muy importante y también con grandes enseñanzas en la palabra del Señor. La Bolsa de Valores Eternos. ¿Dónde y cómo invertimos nuestra vida como discípulos de Jesús? Y el tema de hoy es libertad o esclavitud. El pasaje que ha sido asignado para tratar este tema es Génesis capítulo 41, que como habréis leído en el par de lecturas que ya se han hecho, tiene que ver con la vida de José, una parte muy importante de la vida de José, concretamente de su juventud. La historia de José se comienza a narrar en el capítulo 37 del libro de Génesis, cuando tenía 17 años. El pasaje que hemos leído de cuando el faraón tuvo estos sueños, que ahora vamos a considerar, tenía 30 años, es decir, entre medias hay 13 años de la juventud de José. Un tiempo dramático. José era un joven extraordinario en todos los sentidos, pero su juventud estuvo marcada por la tragedia. Era el favorito de su padre porque él era el primogénito de Raquel, una de sus dos esposas, su favorita. Pero sus hermanos le tomaron mucha envidia porque tuvo un sueño a los 17 años y en este sueño José vio en primer lugar que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él, que era la 12ª estrella. Claro, todo le hizo hacer pensar a sus hermanos que aquí viene el estrella de la familia. Pero después tuvo otro sueño también en el que él veía que 11 manojos de trigo se postraban ante él, con lo cual el doble sueño no hacía sino incrementar la rabia de sus hermanos hacia él. Le llamaron el soñador a partir de entonces. La tragedia de la vida joven de José se manifestó primero en el odio de sus hermanos. Si nos hiere el odio de cualquier persona, cuando es de la propia familia, carne y sangre, aún más. Es lo que marca la vida de José en los años venideros. Los dos sueños venían de Dios, pero sus hermanos lo tomaron como expresión de delirios de grandeza de este jovenzuelo de 17 años. Así que cuando fue para llevarles alimentos porque pastoreaban, lo que hicieron fue echarlo a un pozo seco para que allí se muriera. Pero tuvieron un mínimo, si se puede llamar así, de compasión y bien, pues el primogénito les anima para que no le dejen morir allí en el pozo, sino que lo vendan a unos que pasan, a unos comerciantes, y que se lo lleven a Egipto, lejos, que desaparezca. Y cuando llegan a Egipto, pues lo venden como esclavo. Lo compra el capitán de la guardia de Faraón, que enseguida se da cuenta del buen hacer de este joven, lo inteligente que es, así que le pone de mayordomo de toda su casa, y Dios prospera la casa del capitán gracias a José. Bien, podría pensar José que parecía que aquellos sueños que habían tenido podrían a lo mejor pues empezar ya a verse el resultado, y que aunque se ha visto a punto de morir y aunque se ha visto como esclavo, ahora está en una buena posición como mayordomo de la casa del capitán de la guardia de Faraón. Dios le había bendecido, a través de él había bendecido la casa del faraón, pero el texto bíblico nos dice en el capítulo 39 que además de inteligente y buena persona, José era de ser hermoso semblante y bella presencia. Así que la mujer del capitán de la guardia le echa los cejos.
no una vez, sino varias veces, intenta insistentemente que José se acueste con ella. José se niega por coherencia con lo que él cree y por respeto a su marido, el capitán de la guardia. La mujer acaba acusándole, injustamente, claro, de haber querido violarla, con lo cual José acaba en la cárcel. Cosa rara, porque en casos de este tipo, lo propio hubiera sido que le hubieran cortado la cabeza. Posiblemente el capitán de la guardia se huele algo, le preserva la vida y lo deja en la cárcel. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. José entra en la cárcel y allí por lo menos va a pasar 2 años. El cántico con el que hemos terminado el tiempo de alabanza es sumamente apropiado, porque si recordáis la letra, realmente se ajusta a la vida de José. Todo lo que el enemigo intenta, Dios lo gira a mi favor, dice este cántico. ¿Qué verdad es eso? Solo que yo añadiría un punto más. Todo lo que el enemigo intenta, Dios lo gira a mi favor y al servicio de los demás. Esto es lo que va a ser la historia de José. Vamos a ver 3 partes del capítulo que hemos venido tratando y lo voy a ir describiendo con 2 palabras en cada una de las partes de este capítulo y veréis cómo vamos a aplicarlo al tema general que tenemos acerca de la administración de los recursos que Dios nos da. Las primeras 2 palabras son las que veis en pantalla y que creo que representan bien la narración de la primera parte del capítulo 41, misterio y conocimiento. No cabe duda de que la vida de José estaba marcada por el misterio de los planes de Dios. Los caminos de Dios son misteriosos. Y el misterio rodea la vida de José, desde que tiene los sueños primeros, que sus hermanos captan en este caso rápido el significado, pero no dejaba de ser misterioso si aquello se había de cumplir y se cumplió, cómo tendrían lugar y cuánto tiempo llevaría y cuánto sufrimiento y cuánto misterio hasta que aquello se cumplió. Los caminos de Dios son misteriosos. Y ahora, cuando está vendido y llevado como esclavo a Egipto, y cuando aparece que sí que empieza a haber cierto éxito, se encuentra en la cárcel sin saber cuál puede ser el final y allí podría haberse pudrido el resto de su vida. ¿Qué pensaría José? ¿Se acabaron los sueños? ¿Habrían sido sueños de juventud? ¿Tendrían sus hermanos razón de que a fin de cuentas no era sino un soñador? Y ahora resulta que años después hay 2 en la cárcel, el jefe de los panaderos de Faraón y el jefe de los coperos, que han sido también puestos en cárcel por alguna razón que no sabemos, según las Escrituras, por qué sería, pero alguna fechoría harían los 2. Y José tiene la capacidad de parte de Dios para interpretar sus sueños. El faraón también va a tener 2 sueños de los que hemos leído y que son muy famosos, el de las 7 vacas gordas, después las 7 flacas en el mismo sueño que se comen a las gordas, las espigas gruesas y hermosas que están creciendo en una sola caña y después salen otras 7 menudas y muy pobres y secas que asombrosamente devoran a las 7 gruesas y llenas. El copero, que ha sido liberado según lo que José interpretó, cuando está de nuevo sirviendo al rey, le dice: ¡ay! Me acuerdo que había un joven hebreo que interpretó nuestros sueños y se cumplieron. Los sabios de Egipto no pueden descifrar los sueños de Faraón. ¿Por qué tantos sueños? Sueño de José, los doble, el sueño del copero y del panadero,
pareja también de sueños, los dos sueños de Faraón. Nos dice José, cuando interpreta los sueños de Faraón, ¿por qué vienen en dos? Porque el segundo ratifica al primero, queriendo decir esto: el primero es de Dios y el segundo también, pero es para ratificar el primero. Es seguro, lo que Dios ha dicho se cumple. Dios es soberano y lo que Él dice, antes o después, se lleva a efecto. Es significativo que Dios usa este medio, pero viene ligado a esta idea de los misterios de Dios, los caminos misteriosos de Dios. Y Dios irrumpe de forma misteriosa en la vida de Faraón para llevar a cabo sus planes. No nos extraña que, como resultado de estos sueños, dice el texto en el versículo 8, que el espíritu de Faraón se agitó. Dios, en su soberanía, interviene en el corazón mismo del imperio egipcio, el propio Faraón, el propio emperador. Y el sueño le plantea una nueva realidad a Faraón que no cae bajo su dominio. El auténtico emperador es Dios, no Faraón. El sueño hace temblar los cimientos del imperio egipcio. Los métodos y la sabiduría de los sabios de Egipto no van a funcionar. Y es que, aquí viene la segunda palabra, se necesita otro tipo de conocimiento para entender los misterios de Dios. Los caminos de Dios son misteriosos, pero Dios se ha dado a conocer, nos ha revelado, nos ha dado conocimiento para entender lo que tenemos que entender, no todo, pero sí lo que tenemos que entender de la acción divina. Ya lo dice el profeta Isaías: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 9. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta primera parte? ¿Qué nos dice a nosotros esto de misterios y conocimiento? Además, no tenemos faraones hoy día con ese nombre, pero sí oligarcas. Una oligarquía, por sentido propio del término, quiere decir el gobierno de unos pocos. ¿Y quiénes son los pocos que gobiernan realmente este mundo? En un artículo, creo que Moisés hizo alusión la semana pasada, de la organización Oxfam, de septiembre de 2024, hace 4 meses, se afirma que el 1% más rico posee más riqueza que el 95% de la población mundial. El 1% de este mundo tiene más riqueza que el 95%. El presidente saliente de los Estados Unidos alertaba en su discurso de despedida del peligro que supone para la democracia el poder que pueden ejercer estas oligarquías. Creo que era una llamada de atención al presidente entrante. Sin duda alguna hay poderes económicos y otros fuertes en este mundo. Y es así. El poder de Mamón, de las riquezas. Y esto nos debe estar alerta. Pero esta primera parte del mensaje nos habla de que el poder y la soberanía divina están por encima del poder imperialista de las oligarquías financieras y por encima de cualquiera de los poderes de este mundo. Esa es nuestra cosmovisión. No somos ignorantes, no somos ingenuos de que existen estos poderes en el mundo en el que vivimos, pero creemos y afirmamos a plena voz y con plena convicción de que el reino pertenece a Dios. Él es el Señor. Los caminos de Dios, como decíamos, son misteriosos,
Pero Él nos ha revelado claves importantes para que nuestra visión del mundo y del dinero y de las posesiones sea el adecuado, sea el correcto, porque si no tendremos miedo. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la perspectiva adecuada. Nuestro Padre, el Señor sobre todo, el sublime Señor está a nuestro lado. Por lo tanto, esto nos da la libertad del miedo, nos libra del miedo y de la ansiedad excesiva que a las preocupaciones de la vida y las perspectivas lúgubres, sin duda, del futuro, nos pueden aportar. Sí, los caminos de Dios son misteriosos, pero a través del fuego, a través del agua, a través de las pruebas, a través de las influencias de los poderes de este mundo, Dios reina y está por encima de cualquier poder. Podemos confiar en Él y vivir una vida sencilla, esperando que nuestro Padre Celestial va a proveer. No nos dejará ni nos desamparará. ¡Qué bueno! ¿Quién nos va a infundir miedo? Libertad del miedo. Segundo lugar, dos palabras más, avanzando en el texto. Prudencia y sabiduría. Notad en el versículo 33, cuando ya José le ha explicado a Faraón el significado de los dos sueños que ha tenido, las 7 vacas gordas, creo que recordáis bien, todos de la historia, representaban 7 años de abundancia y después vendrían otros 7 años de escasez y de hambruna, representado por las 7 vacas flacas que se comían a las gordas. Ahora notad algo muy significativo en el versículo 33. Por tanto, la primera parte ha dejado claro la soberanía de Dios. Dios está por encima de Faraón. Dios, a través de su sueño, ha removido los cimientos del propio imperio de Egipto, porque Él es el soberano. Y ahora este que acaba de salir de la cárcel le dice a Faraón que en base a eso, en base a la soberanía de Dios, hay que actuar. Por tanto, y le dice que debe buscarse a un varón prudente y sabio, ponerlo sobre la tierra de Egipto y que administre los años que vienen, los 14 años, los de abundancia, 7, y los de escasez, otros 7. Es necesario que se actúe, pero que se actúe con prudencia y sabiduría. Un varón se necesita prudente y sabio. Preparando el mensaje me ha resultado interesante ahondar un poco en el significado de estas dos palabras, prudente y sabio. Si bien la primera parte nos habla del conocimiento revelado por Dios del significado de los sueños, ahora hay algo más. Ese no es el final de la historia. La sabiduría es necesaria, la prudencia es necesaria. El conocimiento es la capacidad para entender o comprender algo. Pero la prudencia va más allá, es un paso más del conocimiento. El conocimiento se refiere a la capacidad para discernir con juicio entre lo bueno y lo malo. Es cómo usar ese conocimiento que tenemos de algo. O sea, podemos, porque se nos ha explicado, porque lo hemos leído, porque lo hemos aprendido en la vida, tener conocimiento de algo. Pero el conocimiento no es suficiente. Sobre el conocimiento hay que tener prudencia, discernimiento, porque dentro de ese conocimiento hay lo que vale y lo que no vale. Hay lo bueno y lo malo.
o hay lo bueno y lo mejor. Y la prudencia es esa capacidad, la palabra que se usa en el hebreo, para discernir entre. De hecho, literalmente, la palabra para prudencia es una palabra que es de la misma raíz que entre esto y entre aquello. El prudente sabe discernir, sabe separar, sabe analizar qué es lo bueno y qué no lo es, qué vale y qué no vale, qué es verdad y qué es mentira. ¿Y cuánto necesitamos eso en el mundo de hoy? Pero más, el sabio. Y ahora vamos a otro nivel, el tercer nivel. Conocimiento primero, prudencia para discernir dentro de ese conocimiento. Y ahora vamos al tercer nivel, que es la sabiduría. Y la sabiduría es llevar a la práctica lo que la prudencia nos está indicando que se debe hacer. ¿Sí? Pues yo puedo tener discernimiento de lo que es bueno y lo que no lo es, pero hacer lo que no es. El sabio es el que con la prudencia de antemano lleva a cabo lo bueno. El prudente sabe distinguir, el sabio sabe hacer. Conocer el carácter divino y las promesas de Dios, algunas de las cuales hemos mencionado, nos libra de la ansiedad excesiva y del miedo al futuro. Pero los planes soberanos de Dios, oíd esto, creo que es muy importante, no significan el final de nuestra acción. Más bien, la soberanía divina es la base y el inicio para nuestra acción. Gracias a las promesas de Dios, gracias a las promesas que Él nos ha dado y la seguridad que tenemos y la libertad del temor, somos empoderados para actuar. Y hay que actuar. ¿Y qué nos dice eso en nuestra situación? Bueno, permitidme hacer alusión a algún dato hablando de economía del Instituto Nacional de Estadística del año 2023. Ahí lo tenéis en pantalla. Veis como promedio nacional, y esto incluye a españoles nacionalizados y residentes, el dato del año 2023, que corresponde al último punto de la gráfica, un 9,3% de los residentes en España llegan a final de mes con mucha dificultad. Un 13,1% con dificultad y un 26,1% con cierta dificultad. Si sumamos los tres porcentajes, quiere decir que un 48,5% de españoles y residentes tienen algún grado de dificultad. Bueno, mostraros esto para decir lo que todos sabemos, que buena parte de la población, prácticamente la mitad de la población española, pues tiene dificultades para llegar a final de mes. Sí, es un país relativamente próspero en la Unión Europea, etcétera, pero no es tan fácil como pudiera parecer. La situación económica depende con respecto a que lo miremos, no es tan fácil. Bueno, entonces, el cristiano, gracias a Dios, podemos tener ese conocimiento de la palabra de Dios, de su soberanía, de sus promesas que nos libra si confiamos en Él, de la ansiedad, del temor del futuro y del poder de los poderosos. Pero hay que actuar. Hay que actuar, no nos podemos quedar ahí. Al conocimiento hay que añadirle prudencia y sabiduría. Y es muy interesante, no voy a predicar en este otro pasaje, alguna vez creo que lo he hecho hace años en la iglesia nuestra, en Eclesiastés 11, porque Eclesiastés es uno de los libros de sabiduría, como sabéis, del Antiguo Testamento, y hay un pasaje que es tremendo en el capítulo 11, porque enseña cómo debemos proceder en la vida, cómo afrontar las dificultades de la vida. Y en este capítulo de Eclesiastés 11, 3 veces la palabra de Dios nos habla y nos dice, tú no sabes. En Eclesiastés 11:2 dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. No sabes.
Más adelante en el versículo 5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, pues por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes. Bueno, pensaba reflexionando en el pasaje de Génesis 41, hay cosas que sabemos, pero hay cosas que no sabemos. No esperemos un sueño de parte de Dios al estilo de José para que nos diga qué va a pasar dentro de 1 año, 2 años, 7 años, 14 años. Dios nos ha dado el conocimiento de su palabra, pero en el día a día y en lo que va a ser el futuro, sencilla y llanamente, no sabemos. Y como no sabemos el futuro, tenemos que labrarlo en el presente. Y para eso se requiere prudencia y sabiduría. Y esto incluye, entre otras cosas, el ser muy vigilantes del tema de nuestras deudas, de cómo usamos la tarjeta de crédito, de hasta dónde nos podemos endeudar al comprar una casa, de cómo invertimos, si es que lo tenemos, nuestro presupuesto mensual. Porque nos guste o no nos guste, no sabemos el futuro. Ahora, es interesante, si reflexionáramos en este pasaje de Eclesiastés, que el consejo que Eclesiastés nos da es, como no sabes, sé generoso. Esto no debe faltar. La generosidad debe estar, porque el que da, invierte. Dar es una inversión. Porque no sabemos, no seamos miedicas, sino atrevidos. Ser atrevidos, pero midiendo el riesgo. Es la enseñanza de la segunda parte de este texto de Eclesiastés 11:4. Y la tercera enseñanza de Eclesiastés 11, en el versículo 6, es ser trabajador. O dicho en palabras llanas, cúrratelo. Sé un buen trabajador. Sé disciplinado. Cumple con tu deber, pero sin morir en el intento. Generosidad, atrevimiento con riesgo medido y trabajadores. Creo que encierra bien la esencia de cómo hemos de actuar con prudencia, sabiendo discernir las cosas y los tiempos, y sabiduría, llevando entonces a efecto lo que entendemos debemos hacer. Esto que es válido a nivel personal, me permitís también un paréntesis o una aplicación a nivel de iglesia. La iglesia debe ser prudente y sabia en la administración de su presupuesto y de sus planes. Generosa, atrevida, sí, midiendo riesgo, y trabajadora. Y creo, si me permitís una nota histórica, hay muchos hermanos que sois nuevos en esta iglesia, pero este templo en el que estamos, gracias a Dios, un buen edificio que se nos ha quedado pequeño, gracias a Dios también, pero pudo ser construido tras 20 y pico años de ahorro de lo que era una pequeña congregación cuando este edificio se hizo en el 2000 y poco. A lo que se unió la donación de un hermano que había fallecido en su testamento. El edificio se pudo acabar prácticamente, no recuerdo la cifra concreta, pero creo que se pudo acabar sin deudas. Y esto nos enseña también de cara al futuro como iglesia. He tenido ocasión de conocer iglesias que se han involucrado en proyectos excesivamente grandes y que han ahogado no solamente la economía de la iglesia, sino la vida de la iglesia. Esto no es libertad. Tenemos que endeudarnos, y entiendo que será necesario posiblemente, hasta aquel punto que no coarte nuestra libertad y nuestros planes como iglesia y los fines principales que la iglesia debe llevar a cabo. Dios nos dé la sabiduría a todos para ello. Y para finalizar, hay 2 palabras más que quisiera compartir con vosotros: renuncia y resultado. Final del capítulo 41 hay algo que me ha parecido a mí también muy interesante y no me había percatado antes.
pero José se casa y tiene 2 hijos. Al final de los años buenos, los críos van a tener que afrontar los malos, ya habiendo nacido. Tiene 2 hijos. El primero se llama Manasés, le pone el nombre de Manasés, y al segundo Efraín. Pero los nombres, como era habitual en el contexto hebreo, tienen significado. Efraín, dice el texto bíblico, que José le da este nombre porque Dios me hizo olvidar. Y es que la palabra en hebreo, Manasés, suena como el verbo olvidar, parecido, que era un poco la técnica que utilizaban. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le va a poner Efraín. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Parece sumamente interesante. 2 hijos, uno, digamos, tiene que ver con la etapa anterior, que cierra José. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, y la palabra aquí para trabajo es cómo he tenido que sudar la gota gorda y sufrir. No trabajo en el sentido de la parte buena que el trabajo tiene. Y nos llama la atención que diga, y toda la casa de mi padre. Bueno, el sentido de olvidar no es ya no me acuerdo de lo que ha sido mi esclavitud y lo que he trabajado. No es decir, ya no me acuerdo de quiénes son mis hermanos, porque en el capítulo siguiente nos va a decir el texto que reconoció enseguida a sus hermanos cuando llegaron para pedir pan, y cuánto quería a su padre Jacob, sobre cuyo hombro se echó a llorar cuando finalmente se encontraron más adelante. Entonces, ¿qué quiere decir José cuando dice Dios me hizo olvidar? Porque además es Dios que le ha ayudado para olvidar lo que pasó. Olvidar no en el sentido de amnesis, de no tener recuerdo de lo que ha pasado, sino de superar la crisis y el horror de lo que vivió en los años atrás. Aceptar lo que pasó y dejarlo atrás, porque ahora él comienza a ver el propósito de Dios, de los misteriosos caminos de Dios. Y ahora el segundo hijo lo proyecta hacia adelante, ya el presente y aún mirando hacia adelante a lo que va a venir. Dios me hizo fructificar. Efraín, la traducción podría ser fructuoso, algo así. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. La lección que quisiera compartir con vosotros de esta última parte de este tramo de la vida de José es: tiene que haber una superación del pasado. Tenemos, en un sentido, que ser libres del pasado, no ser esclavos del pasado. Hablando de libertad o esclavitud, la libertad que Dios nos puede dar cuando llega ese momento de poder superarlo, de poder aceptarlo, digerirlo, en un sentido, renunciar a la separación que tuvo que tener de su padre, de sus hermanos y de todo aquel horror de su primera juventud. Pero además, proyectarnos hacia el futuro, sabiendo que Dios nos puede hacer fructíferos. Dios me hizo fructífero. ¡Qué bonito! Este hombre marcado por la tragedia puede decir con sus 30 años, que todavía es muy joven, Dios me ha hecho fructífero. Y el fruto no era para él solo, era lo que otros podían comer del fruto de su aflicción. Creo que este texto del final de la historia de José, y con ello vamos a concluir, resume bien la vida de este hombre de Dios. Cuando finalmente se encuentra con sus hermanos piensan que le va a hacer algo, tomar daño y venganza. José no lo hace. Y este versículo realmente encapsula el secreto de la vida de José. Ahora, aquel sueño de juventud de los 17 años le ha mantenido con vida, con ganas. Dios lo ha hecho realidad. Y le dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hay un pero en este texto. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Y hay un para.
para hacer lo que vemos hoy. Y en nuestra vida hay peros y paras. Los peros maravillosos de la Biblia que contrastan la vivencia nuestra muchas veces de sufrimiento, de incomprensión y de misterio, y el para por el cual Dios permite lo que pasa en la vida. Pero y para, maravillosos peros y paras, que dan sentido al sueño revelado en la Biblia. Podemos decir con toda legitimidad que los cristianos somos gente de ensueño. Del sueño de Dios, no del nuestro. Del sueño de Dios, del que participamos, de su reino que viene y que nos da la paz ante las adversidades de la vida y ante los poderes de este mundo. Actuando con prudencia y sabiduría, la que emana de la palabra de Dios. Renunciando al pasado que no entendemos y a las cosas que nos cuestan digerir y enfocándonos hacia el presente. Porque Dios quiere que nuestro sufrimiento, el que sea del pasado, sea transformado para dar vida a mucha gente. No solamente para nosotros. Dios lo encaminó para bien, como dice el texto, para mantener en vida a mucho pueblo. Y esa es la última y yo diría gloriosa dimensión de cómo usamos los recursos que Dios nos ha dado. Prudencia, sabiduría, pero no para nosotros solos, sino para que a través de nosotros sean enriquecidos muchos y llevemos fruto. Que así sea. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque en lo limitado, muy limitado de nuestro conocimiento, nos has dejado perlas preciosas de promesas tuyas. Nos has revelado un plan eterno maravilloso, que no es nuestro, que no es un mero sueño nuestro, que es el tuyo, el de tu palabra, y que ha irrumpido en este mundo, el mundo de los poderosos, de los que abusan y de los que acumulan en detrimento de otros que no tienen. Ayúdanos, Señor, para que a la luz de lo que tú nos has dado, seamos prudentes y sabios. Tengamos la capacidad de discernir y, más allá de discernir, de vivir lo que tu palabra nos enseña. Señor, te damos las gracias porque podemos confiar en ti, que los momentos duros de la vida, lo que no entendemos, los misterios de la vida, tú puedes conducirlo para que podamos ayudar a otros, dar fruto para el bien de otros, bendecirles. Danos esta visión no egocéntrica de la vida, sino fructífera para el bien de muchos. En el nombre de Jesús. Amén.